Seguimos, amigos, en Valor Agregado, y como lo anunciamos vamos a recibir a Rafael Tardagui. Le vamos a hablar de temas vinculados a la lechería. Rafa, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, como siempre un gusto estar aquí. Rafa, se conocieron los datos al cierre del tercer trimestre del año del ingreso bruto de los tambos. Bueno, sí, se conocieron en realidad los datos de remisión a planta y valor, precio de esa remisión, y nosotros para el informe Tardagui le hicimos un cálculo que es muy fácil, que es la multiplicación de ambos, para poder comparar el ingreso bruto de los tambos por concepto de remisión de leche a planta. Venimos de épocas bastante oscuras, muy críticas, una crisis profunda e intensa del sector lechero, y ya a partir de mediados del año pasado comenzó a haber un repunte que se ha reflejado en el ingreso bruto de los tambos. Esta estimación, por supuesto, no tiene en cuenta los costos que también han sido crecientes para el sector y para todo el complejo agroexportador. Si contabilizás lo que se remitió a planta en los primeros 3 trimestres del año, o sea, entre enero y septiembre, y el valor medio al que se vendieron esos litros de leche, bueno, hubo un crecimiento interesante en el ingreso bruto de los tambos que alcanzó los 455 millones de dólares. Esto es 118 millones de dólares más que en el mismo periodo del año pasado, que fue de alguna manera el pico de la crisis, se podría decir. Si lo comparás con los ingresos de 2014 y de 2015, todavía se está bien por debajo. Y como te decía, bueno, hubo un aumento tanto en el volumen remitido a planta como en el valor medio. En el caso del volumen remitido a planta, el crecimiento es de un 7%, y ahí juega un rol preponderante el clima, ¿verdad? Claro. El clima, que el año pasado jugó netamente en contra del sector productivo y fundamentalmente del sector lechero, por lo que es la implicancia del barro en los tambos, y este año cambió la situación. El año pasado, con las inundaciones de abril, bueno, se vieron notoriamente perjudicada la remisión, además de la desinversión que hubo en el sector por la venta de vacas para paliar de alguna manera la crisis. Este año, con una producción de forraje sumamente interesante, con un clima benévolo, bueno, la remisión a planta, ya te digo, creció un 7%. Y a su vez, el valor medio de esos litros producidos también aumentó, promedió en estos 3 trimestres 34 centavos de dólar por litro, 7 centavos de dólar más que en el mismo periodo del año pasado. Multiplicando los dos, que los dos crecieron, se llega a ese valor que te decía al principio de 455 millones de dólares, un aumento anual de 118 millones. Rafa, cuando hablábamos este tema en Radio Carve, mencionabas que había cierta preocupación por parte de los productores y también por integrantes de INALE por cómo se dio este aumento, o por lo menos cuál es el perfil de los productores que impulsaron este aumento de producción. Sí, exactamente, lo comentábamos ayer en la radio. Hay preocupación porque donde se da fundamentalmente ese crecimiento de la remisión es en los grandes tambos, en los grandes productores, en quienes de alguna manera tienen una espalda suficiente como para reinvertir nuevamente en el sector y aprovechar esta coyuntura de cotizaciones algo superiores, que no son nada del otro mundo, pero bueno, por lo menos se ubican por encima de la línea de flotación. En cambio, los productores medios o los productores chicos, que no tienen esas espaldas o esa capacidad de invertir después de una crisis tan intensa como la que hubo hasta mediados del año pasado, bueno, a esos les está costando recuperar los volúmenes de producción, comenzar nuevamente por la senda de crecimiento, y seguramente allí sea donde deberían ser focalizadas políticas públicas como para tratar de que este sector se lo pueda apuntalar para reanudar esa senda de crecimiento en un sector lechero que es de los más dinámicos del agro uruguayo, que ha tenido un crecimiento en la remisión de leche a planta
prácticamente sin parar hasta el año 2014. De allí en adelante, bueno, sí, la crisis pegó y pegó fuerte y hubo una caída en la remisión. Claro, quizás la incertidumbre que hay ahora es pensar, bueno, qué va a estar pasando hacia adelante, cuáles son las perspectivas, teniendo en cuenta el mercado internacional, el comportamiento de los últimos 2 meses, que quizás ha marcado a la baja los precios de la leche a nivel internacional. Pero, bueno, no se espera que aún caiga más el precio de la leche. Es un buen punto ese porque, bueno, venimos de 4 subastas consecutivas de la plataforma de la neozelandesa Fonterra, con descensos. El de esta semana fue de más de un 3%, ya había sido también de más de un 3% en el inmediato anterior. No hay expectativas de que se pueda estar produciendo un desbarranque como el que hubo un par de años atrás en los precios de los lácteos, pero tampoco hay expectativas hoy en día en el mercado internacional de una recuperación. Si mirás los valores que se manejan en el mercado de futuros en Nueva Zelanda, son cotizaciones más o menos parecidas a las que hay actualmente en el mercado spot o en el mercado disponible. Yo tiendo a pensar que con una China, el principal demandante internacional, creciente, con una China que empieza a tener más bebés por dejar atrás la política de hijo único por matrimonio, bueno, la demanda por lácteos debería en un mediano a más largo plazo mantenerse en una senda de crecimiento y sostener de esa manera los precios. Pero en el corto a mediano plazo, digamos de aquí a el primer semestre del año que viene o promediando ya el año que viene, las expectativas son de cotizaciones alrededor del eje actual. Rafa, muchas gracias por la información. Es siempre un gusto. Amigos, hacemos una pausa y enseguida continuamos.